Nadie imaginaba que una de las figuras políticas más influyentes de Argentina quedaría expuesta en plena transmisión internacional. Frente a millones de espectadores, Cristina Kirchner perdió la compostura cuando Nayib Bukele decidió sacar a la luz documentos que ella pensaba que estaban ocultos. Lo que ocurrió en ese escenario no fue un simple cruce político, fue un momento que marcó un antes y un después, en la forma en que los latinoamericanos veían a una de las líderes más polémicas de la región. En los próximos minutos conocerás cómo el presidente salvadoreño, con una simple carpeta en sus manos, hizo tambalear los cimientos del poder político argentino. Y también descubrirás la historia de una mujer que construyó durante décadas una imagen de elegancia y autoridad, mientras ocultaba un pasado lleno de relaciones dudosas, matrimonios abandonados y movimientos financieros dudosos e ilegales. Pero esta también es la historia de cómo Bukele decidió que la verdad debía imponerse sobre la diplomacia. Antes de seguir, te invito a darle like al video y suscribirte para no perderte más investigaciones como esta. Todo comenzó en Santa Cruz, Argentina. Allí vivía una joven ambiciosa llamada Cristina Fernández, que soñaba con un futuro mucho más grande que su pequeña provincia. A los 19 años, se casó con un empresario local en lo que parecía un comienzo prometedor. Pero esa historia terminó de la manera más enigmática posible. Una madrugada de invierno de 1975, los vecinos se despertaron con la noticia: la casa matrimonial estaba vacía. Cristina había desaparecido sin dejar rastros ni explicaciones. Nunca hubo trámites de separación legal y aquel matrimonio quedó suspendido en el aire, como si jamás hubiera existido. La mujer que llegó a Buenos Aires poco después ya no era la misma. Se había reinventado por completo. Había estudiado cómo hablar, cómo vestirse, cómo moverse en los salones de la alta sociedad. Cada gesto era calculado, cada palabra una inversión a futuro. Su ascenso no fue casual. Cristina tejió con paciencia una red de relaciones que incluía empresarios europeos, en especial eslovenos, que la conectaron con un mundo de negocios donde la política y las finanzas se mezclaban. Fue allí donde empezó a participar en transacciones internacionales y a levantar una compleja red de compañías en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Suiza. Años más tarde, los documentos que Bukele mostraría al mundo revelarían un patrón claro: transferencias de dinero que cruzaban fronteras sin pasar por los controles tradicionales. Una patente registrada en Zúrich en 1998 con su firma, vinculada a una empresa fantasma, y movimientos bancarios diseñados para evitar cualquier alarma, depósitos y retiros que jamás superaban los límites que obligaban a informar a las autoridades. Cuando Cristina conoció a Néstor Kirchner, ya había perfeccionado su estrategia. El matrimonio no solo la llevó a la Casa Rosada, también le dio la cobertura ideal para expandir un entramado de operaciones que hasta entonces había permanecido en las sombras. Como primera dama y luego presidenta, tuvo acceso a información privilegiada, licitaciones públicas, contratos estatales y decisiones económicas que se transformaban en oportunidades para mover fichas a través de su red de contactos europeos. Pero había alguien que sabía demasiado. Un contador esloveno, involucrado en sus primeras maniobras financieras, decidió colaborar con autoridades estadounidenses cuando una investigación comenzó a seguir el rastro del dinero que viajaba desde Argentina hacia cuentas extranjeras. Aportó pruebas clave, copias de cheques firmados, registros de transferencias y comunicaciones que apuntaban directamente a Cristina. Semanas después, aquel contador desapareció sin dejar rastro. Su oficina quedó vacía y los archivos fueron retirados en plena noche. La investigación se cerró con la excusa de falta de pruebas, aunque los documentos quedaron guardados en archivos federales, esperando el momento oportuno para salir a la luz. Ese momento llegó años después, cuando Nayib Bukele, durante una visita oficial a Estados Unidos, tuvo acceso a esa información. Para él, fue una revelación. Líderes que hablaban de ética y justicia en público escondían un historial que contaba otra historia, y decidió que esa hipocresía debía ser expuesta. La oportunidad perfecta llegó en un foro regional sobre transparencia. Lo que debía ser un debate civilizado, transmitido en vivo por cadenas internacionales, se transformó en una escena inesperada. Cristina, impecable como siempre, comenzó a hablar sobre la importancia de la ética en el servicio público. Sus frases sonaban medidas, ensayadas, diseñadas para los titulares del día siguiente. Entonces Bukele la interrumpió con calma, pero con una pregunta que heló el ambiente. Señora Kirchner, usted habla mucho de ética, pero ¿qué puede decirnos sobre estas transacciones que aparecen en documentos oficiales de Estados Unidos? El silencio fue inmediato. Las cámaras alternaban entre ambos rostros. Cristina mantenía su sonrisa, pero sus ojos revelaban otra cosa. Sabía que su pasado la había alcanzado. Bukele abrió
abrió lentamente una carpeta y mostró el primer documento, el certificado de matrimonio de 1975, nunca anulado legalmente. ¿Cómo explica que no exista registro de divorcio de su primer matrimonio? ¿Cómo puede una figura pública tener un vacío legal tan grande en su historia personal? La pregunta cayó como un golpe seco. Cristina intentó desviar el tema hacia la soberanía nacional, pero Bukele no cedió. Bukele pasó al segundo documento. Era una transferencia bancaria de 2003 por $450,000, enviada desde una cuenta en Buenos Aires hacia una empresa fantasma registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Lo curioso es que esa empresa figuraba a nombre de un primo de Cristina, un hombre que jamás había salido de Argentina. La fecha llamaba aún más la atención. La operación se realizó apenas 3 días antes de anunciarse una licitación millonaria para la construcción de hospitales en la provincia de Buenos Aires. Bukele lanzó la pregunta al aire, con tono firme. ¿De verdad considera esto una coincidencia? Los moderadores intentaron intervenir, pero ya era tarde. El público estaba absorto, y en redes sociales la confrontación se volvía tendencia continental. Hashtags como Bukele versus Kirchner y Documentos Kirchner se propagaban en cuestión de minutos. Entonces llegó el tercer golpe. Bukele mostró una declaración jurada del contador esloveno que había trabajado en las primeras operaciones financieras de Cristina. En ese testimonio detallaba cómo se creó una red de empresas y cuentas en Europa que operó durante más de una década. La declaración incluía nombres, fechas y montos que coincidían con decisiones políticas tomadas durante su presidencia. Por primera vez en décadas, Cristina perdió la compostura, sus manos temblaban al intentar tomar un vaso de agua y su voz, antes firme y ensayada, sonaba insegura. Logró articular. Esto es un ataque coordinado, pero su tono revelaba más miedo que convicción. Bukele, sin levantar la voz, respondió con calma. Estos documentos provienen de archivos oficiales de Estados Unidos. Han sido autenticados por 3 agencias distintas. Si son falsos, será muy sencillo para usted demostrarlo. El golpe final llegó cuando mostró fotografías de propiedades en Miami, adquiridas bajo nombres de empresas fantasmas, mansiones valoradas en millones de dólares, compradas en fechas que coincidían con las transferencias bancarias ya expuestas. Explíquenos, señora Kirchner, ¿cómo es posible que una servidora pública, con un salario anual que jamás superó los $200,000, pudiera acumular bienes por más de 15 millones? Ese fue el momento en que Cristina se quebró. Su rostro se enrojeció, sus gestos se tornaron erráticos y por primera vez en su carrera política se quedó sin respuestas. Las cámaras captaron cada segundo de ese instante. Imágenes que darían la vuelta al mundo. La confrontación duró apenas 12 minutos, pero esos 12 minutos bastaron para cambiar la percepción pública de una de las figuras políticas más poderosas de Argentina. Periodistas de distintos países se encargaron de verificar los documentos y confirmaron la autenticidad de cada transacción, cada transferencia y cada conexión revelada. En cuestión de horas, el video fue visto por más de 50 millones de personas en plataformas digitales. Los medios argentinos no tuvieron más remedio que cubrir la historia, aunque muchos intentaron minimizarla, pero la evidencia era demasiado contundente. El impacto fue inmediato. Investigaciones archivadas durante años fueron reabiertas no solo en Argentina, sino también en España y en Estados Unidos. La presión ciudadana fue tan grande que el fiscal general argentino no tuvo otra opción que anunciar una revisión completa de las finanzas de Cristina durante todos sus años en el poder. Sus propios aliados comenzaron a dar un paso atrás. Legisladores que antes la defendían con uñas y dientes, ahora pedían públicamente que las acusaciones se investigaran a fondo. La estructura de poder que Cristina había construido durante décadas empezó a resquebrajarse. Desde Europa, las autoridades suizas confirmaron la existencia de las cuentas señaladas por Bukele y se comprometieron a colaborar con las investigaciones internacionales. Los bancos en las Islas Vírgenes Británicas, presionados por la opinión pública, revelaron datos comprometedores sobre las empresas fantasma registradas a nombres vinculados a la exmandataria. Y lo que parecía imposible ocurrió. El contador esloveno, desaparecido por más de 10 años, fue localizado en Canadá bajo otra identidad. Bajo protección de testigos, confirmó punto por punto lo revelado por Bukele y entregó nuevas pruebas que incluso extendieron la investigación hacia otros políticos argentinos. Mientras tanto, la figura de Bukele se fortalecía. Su decisión de exponer documentos tan delicados
aún sabiendo que podía traer consecuencias diplomáticas, lo convirtió en un símbolo de transparencia en toda América Latina. Para muchos jóvenes desencantados con la política tradicional, su imagen representaba lo que siempre habían esperado de un líder, alguien dispuesto a enfrentar la corrupción sin importar el costo. Cristina, en cambio, vio cómo la fachada que había construido durante toda su carrera se desmoronaba en una sola noche. La mujer que había sobrevivido a escándalos previos y que había logrado reinventarse en múltiples ocasiones, finalmente se encontró contra aquello que más temía, la verdad respaldada por pruebas. Los meses siguientes solo trajeron más golpes. Periodistas de todo el continente siguieron las pistas y revelaron una red de corrupción aún más amplia de lo imaginado. Contratos públicos manipulados, licitaciones amañadas y sobornos internacionales. El estrés comenzó a notarse en la salud de Cristina. Sus apariciones públicas se volvieron escasas y cuando se presentaba, ya no tenía el mismo aplomo ni la seguridad que alguna vez la habían hecho intocable. Finalmente, los tribunales argentinos, presionados por la evidencia internacional, decidieron revisar sus privilegios procesales. La inmunidad de la que había gozado como expresidenta quedó entredicho y los jueces empezaron a considerar medidas más duras para asegurar su presencia en los juicios. El resultado fue inevitable. Cristina terminó bajo arresto domiciliario en su residencia del Calafate. Aquella confrontación televisiva, que en principio parecía solo un golpe mediático, se convirtió en la base legal que permitió a la justicia actuar con mayor firmeza. Desde su confinamiento, ha intentado reconstruir su relato, presentándose como víctima de una supuesta persecución orquestada desde el extranjero. Pero la evidencia, sólida y documentada, ha resultado más fuerte que cualquier discurso alternativo. La caída de Cristina Kirchner se convirtió en un recordatorio implacable. En la era de la información, ningún secreto es eterno. Y cuando surge un líder dispuesto a exponer la verdad, incluso los imperios políticos más consolidados pueden derrumbarse de la noche a la mañana. Bukele, por su lado, convirtió aquel episodio en un punto de inflexión. Al priorizar la verdad por encima de la diplomacia, se presentó como un líder distinto en una región marcada por la desconfianza hacia la política. El impacto de esa noche no se limitó a Argentina, corrió toda América Latina y dejó claro que la rendición de cuentas es posible cuando existen pruebas y voluntad. La confrontación entre Bukele y Kirchner pasó a ser un caso de estudio, un recordatorio de que ninguna fachada, por más elaborada que sea, puede resistir el peso de los hechos cuando se presentan de manera clara y contundente. Hoy, mientras Cristina cumple su arresto domiciliario, tiene tiempo de reflexionar sobre las decisiones que la llevaron hasta allí. La mujer que creyó que podía enterrar su pasado bajo capas de poder y silencio, finalmente enfrenta las consecuencias. Su historia deja una lección evidente. La reinvención personal tiene límites cuando se levanta sobre cimientos de engaño. Ese momento televisivo cambió las expectativas en toda la región. La ciudadanía ahora exige más de sus gobernantes y espera valentía política acompañada de transparencia real. El mensaje es claro. El poder no basta si no viene acompañado de responsabilidad moral. Y aquí te pregunto, ¿crees que hacen falta más líderes dispuestos a arriesgarlo todo para exponer la corrupción? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Si llegaste hasta el final, gracias de corazón. Tu apoyo, con cada like, cada comentario y cada suscripción, es lo que nos impulsa a seguir contando historias como esta. No olvides activar la campanita para recibir nuestras próximas publicaciones. Detrás de cada video hay horas de investigación y dedicación. Así que, si este contenido te resultó valioso, compártelo con tus amigos y ayudemos a que más personas reflexionen sobre lo que significa un liderazgo auténtico. Nos vemos en el próximo video.